Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un vídeo diferente. Llevamos, yo creo que casi 2 meses ya con podcast ahí sin parar, con una frecuencia que me ha costado muchas veces mantener. Pero estos últimos 2 meses pues se han dado bastante bien, hemos hecho muchos episodios, hemos avanzado mucho en culturismo a la española. Y esta semana pues va a haber un episodio, por lo menos eso parece, lo íbamos a hacer ayer. Pero bueno, el invitado con el que lo iba a hacer pues se ha puesto enfermo. Y ayer pues lo tuvimos que posponer, posiblemente lo hagamos este fin de semana y lo tengáis el domingo, o eso intentaré, esa es la idea. Pero bueno, antes de eso pues quiero hacer un vídeo de este tipo porque hace mucho que no hacemos uno, como os digo, hace muchísimo, no me acuerdo de cuál fue el último que hicimos, de simplemente una charla cortita, hablando de algún tema interesante, de algún tema que me parezca que puede resultar curioso. Y ya os digo, del podcast vamos a seguir ahí como estamos haciendo. Los vídeos de Más Músculo también han sido bastante frecuentes, así que estoy bastante orgulloso de cómo han ido estos últimos 2 meses en el tema de vídeos. Y nada, deciros que os suscribáis al canal, ¿vale? Si no queréis perderos episodios, si no queréis perderos nada de lo que hacemos. Sobre todo, y ya os lo he dicho en los últimos vídeos, que comentéis, porque es lo que más ayuda con el algoritmo, que me di cuenta en el episodio de Sergio García. Tuvo muchísimos comentarios y cuantos más comentarios había, yo veía que más visualizaciones iba teniendo y a más gente se lo mostraba YouTube. O sea que bueno, si podéis comentar lo que sea, tampoco hace falta que sea un comentario súper pensado, sino lo que sea, un emoticono o lo que queráis, ayuda mucho. Deciros también que tenemos el 10% en Más Músculo con el código Arienza, ¿vale? Ropa deportiva, suplementación, incluso hamburguesas que me las probé hace un par de semanas y está muy bueno, así que bueno, Más Músculo 10% código Arienza. Deciros el tema de la sección de miembros del canal, si queréis apoyar al canal, si me queréis apoyarme a mí, que me parece que son 3 euros al mes, ¿vale? Tenéis ahí unas ventajas, pero bueno, sobre todo es algo simbólico si os apetece contribuir al crecimiento del canal. Y sin nada más que decir, pues vamos directamente con el tema del vídeo, que es un poco las justificaciones que nos hacemos a nosotros mismos en el proceso del culturismo. Y la idea de este vídeo pues realmente surge, bueno, yo creo que la gente que más me conocéis, los que lleváis más tiempo siguiéndome, que me hayáis visto a lo mejor en persona, que hayamos tenido alguna conversación por Instagram y tal, pues sabéis que yo el culturismo realmente lo vivo de una forma que creo que es bastante peculiar. Soy bastante reflexivo con todo el tema del culturismo, creo que es un deporte muy interesante, sobre todo no como deporte sino como estilo de vida y como lo que empuja a alguien a hacer lo que engloba el mundo del culturismo. Y algo que estaba pensando estos días es que durante todo el proceso en el que tú poco a poco te vas convirtiendo en culturista, ¿vale? Sea de competición o no, porque eso me parece meramente anecdótico. Considero que la competición es algo que poco tiene que ver con el día a día del culturista. El día a día del culturista consiste en ser alguien disciplinado, en ser alguien con una estructura diaria, y luego la competición, pues mira, pues es una anécdota en la que se muestra ese trabajo y ya está. Pero bueno, un culturista no tiene por qué competir necesariamente. Entonces, bueno, yo creo que y estaréis de acuerdo, y además se ve mucho, y tenemos la suerte de que tenemos el podcast, y en ese podcast pues podemos escuchar las historias de grandes profesionales, de gente que está en el camino a hacer grandes cosas. Y por eso también siempre me gusta preguntar por los inicios, ¿no? ¿Por qué empezaste en el mundo del culturismo? ¿Por qué te llamaba la atención y tal? Y veréis que en un principio la gran mayoría, por no decir casi todos, o todos, empiezan en el mundo del culturismo rebotados de otros deportes. El culturismo nunca, por lo que yo he podido ver, o casi nunca, es lo que llama la atención. O sea, la mayoría de gente empieza en el gimnasio por otro deporte, porque necesita mejorar la fuerza para hacer otro deporte, porque necesita mejorar la agilidad, lo que sea, ¿vale? Yo os doy ejemplos en el episodio último que hicimos con Rubén Cruz. Él contaba que empezó en el gimnasio porque jugaba al balonmano y porque se lesionaba mucho y tal, y necesitaba pues mejorar la fuerza, mejorar la condición física, y se apuntó al gimnasio. ¿Qué más? El otro día estaba escuchando el podcast de Joan Pradels con Jordi Wild, que bueno, no es un podcast mío, pero bueno, es el que se me viene a la cabeza porque lo vi ayer. Y Joan comentaba que él empezó en el gimnasio porque jugaba al rugby, y cuando dio el paso a senior, pues le dijeron que había una diferencia de fuerza muy grande, que tenía que apuntarse al gimnasio y tal. Phil Heath, me acuerdo que empezó en el gimnasio por el baloncesto. O sea que veis que es
una constante de que empiezas en el gimnasio como consecuencia de algo, no necesariamente porque te llame la atención el culturismo, y el culturismo yo creo que es la evolución lógica para cierto tipo de personas una vez entras en el gimnasio. Pero aquí está el tema interesante, yo creo que es lo normal, que es algo que también pregunto, que es en primera instancia cuando tú ves el tema del culturismo, vestidos en tanga, con bañadores ahí apretados, con aceite, el brillo y tal, es algo que echa mucho para atrás. O sea, yo creo que es algo que a muy poca gente le entra de primeras. A mí me daba bastante reparo. Yo recuerdo en el centro comercial aquí cerca de casa había una tienda de suplementación con fotos de Arnold de cuando competía, fotos de las de MuscleTech aquí antiguas de aquella época, y me daba bastante asco, era algo que no me llamaba nada la atención. Y bueno, pues empiezas a entrenar. Yo empecé a entrenar por algo similar, por un tema de espalda, un poco derivado del fútbol, pero yo para nada quería hacer culturismo. De hecho, recuerdo tener conversaciones, decir, no, yo competir jamás en la vida, hacer culturismo jamás en la vida, ¿no? Todos empezamos un poco con el tema más funcional, digamos, del entrenamiento, y poco a poco, no en todos los casos, pero sí en todos los casos que han venido a mi podcast, etcétera, poco a poco te vas justificando a ti mismo, ¿no? Vas normalizando el hecho de, bueno, el culturismo, tal, mejoras el físico, luego lo enseñas, lo vas normalizando, te lo vas justificando a ti mismo de manera que tenga sentido. Empiezas a ver competiciones de culturismo, que eso poco a poco también pues contribuye a que en tu cabeza se vaya normalizando toda esa imagen de la gente ahí compitiendo en tanga, tal. Y pasados un par de años, o un año, unos meses, depende ya de la persona, pues bueno, es algo normal. A lo mejor todavía no es algo que quieras hacer, pero es algo que, bueno, eres consciente de que existe, está ahí, lo respetas y tal. Y poco a poco, pues sí que se te va metiendo un poco la cabeza si sigues en el tema del gimnasio, porque si haces algo, y yo creo que todos los que hacemos culturismo tenemos en ese sentido una forma de ser bastante similar, en el momento en el que empezamos a hacer algo, y si vas al gimnasio, pues es algo que haces con bastante frecuencia, pues lo quieres hacer, digamos, bien, o sea, no lo quieres hacer a medias, y si lo quieres hacer bien, pues ya es ponerte una disciplina mayor que cuando estás empezando, ser más sacrificado en el entrenamiento, empezar a prestar atención a otros detalles, como puede ser la nutrición. Poco a poco vas dando ese proceso que viene por la justificación que te has dado a ti mismo, de que, bueno, pues esto del culturismo tampoco está tan mal. Pero luego aquí empieza otra distinción, que es el tema de la química. Porque bueno, tú te has justificado a ti mismo que el tema de la competición puede estar bien, que puede estar curioso y tal, y a lo mejor empiezas a descubrir que la química en el deporte pues es algo que existe, es algo que está ahí, y en un primer momento, ¿vale? Yo hablo por mí, porque sé que en muchos casos no es así, es algo que a mí me da bastante miedo, que no sea así en muchos casos, pero la química echa muy para atrás. Primero te echa para atrás la imagen del culturismo, luego cuando eso ya no te echa para atrás, te echa para atrás el tema de la química. Y eso sí que cuesta, o por lo menos a mí me ha costado mucho el desmitificarlo y el tratar de, bueno, pues oye tío, hay gente que sale a fumar o que fuma no sé cuántos pitillos al día, que se emborracha los fines de semana y luego está criticando tal a los culturistas, a la gente que hace deporte. Entonces, pues bueno, poco a poco te vas dando a ti mismo justificaciones ya a través de tus propios sistemas de creencias, de tus propias opiniones, te lo vas justificando, pasan unos años, a mí me han pasado bastantes años, y poco a poco, pues bueno, lo vas normalizando. Igual que habías hecho antes con el tema de la competición, pues haces ahora con el tema de la química. Entiendes que es algo normal en el deporte, cuanto más aprendes, más ves lo extendido que está, más ves que realmente, pues bueno, si no haces locuras y si eres alguien con los pies en el suelo, con la cabeza bien puesta, pues tampoco tiene por qué ser tan dañino, ¿no? Como a lo mejor otros hábitos, como el que he dicho de fumar, emborracharte los fines de semana y tal, que están tan normalizados en la sociedad, porque al final esas cosas están normalizadas, pero no son normales. Igual que la química en el deporte, están normalizadas dentro del deporte, pero realmente no son normales. O sea, que eso sea algo prácticamente obligatorio a la hora de tú decidir que quieres desarrollarte en el mundo del deporte, normal no es, pero está normalizado. Y una vez entras en el mundillo, pues yo creo que es algo que tienes que aceptar, como que forma parte, que bueno, pues si oye, si quieres formar parte del deporte, si quieres ver hasta dónde puedes llegar, pues es algo
por lo que muy posiblemente tengas que pasar. Está el culturismo natural, como todos sabéis, pero bueno, eso yo creo que a muchos, una vez has visto el culturismo más extremo, digamos, no voy a decir el culturismo de verdad, porque el culturismo es culturismo, pero una vez has visto a lo que se puede llegar, yo creo que es muy difícil que te contentes con menos. Y ahora llegamos a lo que yo creo que es el punto interesante del vídeo, que es donde ponemos el límite a las justificaciones, porque sí que es cierto que en todo tipo de cosa que quieras hacer o todo tipo de tema que te guste, pues te vas a tener que justificar ciertas cosas que en un principio no vas a querer hacer, pero en todos los oficios va a haber algún elemento de ese oficio, de esa carrera que no te guste. Y es algo que nos han dicho siempre, ¿no? Si estudias algo, por mucho que te guste, pues va a haber alguna clase o alguna cosa que no te guste. Si trabajas en algo que te guste, va a haber alguna parte de lo que haces que no te guste. En mi caso, dentro del culturismo, lo que no me acaba de gustar o lo que no está normalizado, pero lo que menos me gusta, pues es el tema de la química, como le pasa a todo el mundo. Pero claro, ¿dónde ponemos el límite? Porque si nos seguimos justificando cosas, llegamos a hacer auténticas barbaridades y claro, las justificaciones que nos hacemos a nosotros mismos van progresando, pasan de justificarte que la competición exista y que sea algo relativamente normal, y si no le pones límite a las justificaciones, pues igual llegas a justificarte a hacer auténticas barbaridades con la química, no saber parar, no saber tener cabeza, no saber escuchar a tu cuerpo, y eso puede llevar a desgracias, como hemos visto ya muchas veces, ¿vale? No vamos a dar ejemplos, pero como hemos visto muchas veces. Entonces creo que lo que es interesante de este vídeo es tratar de pensar dónde ponemos el límite cada uno de las justificaciones que nos vamos a dar. Ya hemos dicho que dentro de unos límites de coherencia, el uso de química, cuando llevas años haciendo el deporte y quieres tomártelo más o menos en serio, pues está relativamente justificado, ¿vale? Relativamente justificado. Yo nunca le voy a ver el 100% de justificación. Tiene cosas que a mí me siguen causando dilemas internos, pero bueno, pues dentro de lo que es el deporte, cuando llevas unos años haciéndolo todo más o menos bien, ya sabes hacer las cositas, pues bueno, más o menos está justificado, ¿no? Pero ¿dónde ponemos el límite? Porque claro, empiezas con una dosis, durante unos años estás ahí entrenando, tal, pero luego, pues oye, igual viene un preparador y te dice, vale, ahora tenemos que hacer esto. Y seguramente eso implique otra justificación. Imaginaos, ¿vale? Tú empiezas con alguien que no es el caso de nadie, ¿vale? Simplemente vamos a dar un ejemplo hipotético para tratar de ilustrar este caso. Imagínate que empiezas con alguien, te manda simplemente pues una dosis bajita de algo básico, ¿vale? Y tú decides que, bueno, que nunca vas a tocar los orales, porque los orales son los más tóxicos a nivel hepático, los que más afectan el tema del colesterol, etcétera, ¿no? Cosas que poco a poco has ido aprendiendo, que te han ido contando, lo que sea. Luego imaginaos que llega un preparador y te pone un oral o dos o tres o lo que sea. Bueno, a lo mejor el uso de esos orales tiene un sentido. En ese caso, pues te tienes que justificar a ti mismo durante el tiempo que te haga falta para llegar a hacerlo el uso de ese oral. Y en caso de que no te convenza, pues hay que poner un límite. Pero la dificultad es dónde ponemos ese límite. Porque yo he visto preparaciones que se hacen a día de hoy, que me hacen echarme las manos a la cabeza. Me gustaría decir nombres. Seguramente algún día los diga, porque el otro día vi ciertas preparaciones de algún personaje de aquí de España que le mandan a niñas que tienen cuerpo de persona normal, que llevan entrenando poquito tiempo, que no saben ni comer, no saben ni hacer nada y les mandan auténticas salvajadas, ¿vale? Y son preparadores que a mi parecer deberían de estar demonizados en el mundo del culturismo, debería sacarse lo que hacen a la luz para que las niñas y la gente no sigan yendo a ese tipo de subnormales. Pero ¿dónde ponemos el límite? Si esas niñas lo hacen es porque no tienen el conocimiento suficiente para ponerse un límite, pero tiene que haber un límite, tiene que haber un límite. Si tú no te pones fuerte con algo relativamente básico, tienes que ser capaz de mirarte al espejo y decir, tío, pues igual no sirvo para esto, igual el culturismo no es para mí, igual si con esto no me sirve para ponerme fuerte, voy a tener que usar auténticas barbaridades, me voy a hipotecar la vida, me voy a hipotecar el futuro, me voy a hipotecar la posibilidad de tener hijos, etcétera, 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 como todos sabéis. ¿Merece la pena? No, tío, no merece la pena, si no te van a dar nada. Si por muy bueno que seas, además, si con poca química no te pones fuerte,
vas a necesitar mucha para ponerte un poco fuerte, pero siempre vas a estar menos fuerte que la gente que sea genéticamente privilegiada, vas a estar peor, vas a estar tal, entonces, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? La realidad es la que es, hay que saber verla, hay que saber ponerle límite, porque si no le ponemos límite a las justificaciones que nos hacemos a nosotros mismos, no vamos a acabar bien. Cada uno da para lo que da, y eso es algo que hay que entender, es algo que hay que aceptar, y es algo que hay que saber ver. Si tú mismo no eres capaz de verlo en ti, pues rodéate de gente que lo sepa ver y que te lo sepa decir. Ten un preparador a lo mejor que lo sepa ver y que no tenga miedo de decirte las cosas como son. Rodéate de amigos que vean lo que hay y que no tengan miedo de decírtelo, porque es que si no, no vamos a acabar bien. Vas a hacer barbaridades, no vas a llegar a nada, porque tío, si tienes que hacer barbaridades para ganar un regional, el futuro que tienes es muy pequeño en el culturismo. En cualquier deporte no sirves. Y ya está, entonces simplemente hay que aceptarlo. Y entonces esa es la pregunta que os planteo realmente, ¿dónde está el límite a las justificaciones que nos hacemos? Porque pienso que el culturismo es un viaje lleno de justificaciones que nos vamos haciendo sobre temas que solíamos pensar que nunca íbamos a hacer. Yo nunca pensaba que me iba a gustar el culturismo, nunca pensé que me iba a gustar el tema de la competición, nunca pensé que me iba a meter en el mundillo, nunca pensé que el tema de la química iba a ser capaz de justificármelo o de verle algún tipo de sentido. Y ahora pues está la siguiente justificación o siguiente línea, digamos, en la que yo pienso que hay que trazar un límite, que es, bueno, tío, pues ahora, ¿hasta dónde? ¿No? ¿Hasta dónde? ¿Y con qué sentido? O sea, si me hace falta mucho para poco resultado, pues mira, cortamos, me dedico a jugar al voleibol playa y no pasa nada. Y ya está, y hay que saber convivir. Cada uno no tiene culpa de la genética que tiene, no es de admirar el tener una buena genética o una mala genética. Hay gente que es guapa, como yo, o gente que no, y ya está. Y no es algo demonizable, ni admirable, ni nada, es lo que es. Es como tener el pelo de un color o de otro, ya está. Entonces nada, simplemente eso, es algo que creo que es interesante y creo que falta mucho la autocrítica en general, no solo en el culturismo, pero en todo, en la sociedad falta mucho la autocrítica, falta mucho el ser realista, y para ser realista en el culturismo hace falta que sepas un poco de culturismo para saber ver lo que tienes, saber juzgarlo. Y nada, os planteo esa pregunta, ¿dónde ponemos el límite para cada uno? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, si es así suscribiros, dadle a me gusta, comentar y nos vemos en el siguiente.